Buenos días con todos. Saludos, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Vamos a tener este tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, como cada domingo lo hacemos. Y el domingo pasado estábamos empezando una nueva serie de prédicas que le hemos titulado Perú, un país en crisis necesita. Y quiero mencionarle que cuando hablamos de un país en crisis, nos referimos a la población de una nación que sufre una necesidad profunda y que en medio de esa necesidad profunda debe tomar decisiones para superar esa necesidad. Y en Perú estamos pasando una crisis, pero es una crisis múltiple, porque recordará usted que desde décadas sufrimos una crisis en primer lugar política. Hay una ausencia de liderazgo en medio de nuestro país, pero también sufrimos una crisis de valores. Hay mucha corrupción. Además, sufrimos una crisis en la educación. El aprendizaje de nuestros jóvenes y niños es bajísimo y a ello se ha agregado este 2020 una crisis de salud en la economía y en la producción, porque es la consecuencia de enfrentar esta pandemia que aún estamos buscando superar. Pero quiero decirles que a pesar de todo lo que he mencionado, hay una crisis mayor que nos acompaña por siglos. Y esa crisis es la crisis espiritual. Esta crisis espiritual se expresa en nosotros los peruanos, a veces en rechazar confrontalmente a Dios, querer vivir nuestras vidas sin Dios. Pero también esa crisis se expresa porque preferimos vivir una religiosidad antes que una verdadera relación con Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer los peruanos para salir de esta crisis? Y Dios nos dice en su palabra que en primer lugar, sobre todas las cosas, debemos conocerle a Él. Que cada habitante en el Perú debería decidir conocer seriamente a Dios. Eso significa que tiene que decidir entablar una relación personal con Dios. Por eso el domingo pasado predicábamos acerca de eso. ¿Y qué más deberíamos hacer como un país que se encuentra atravesando una crisis? Bueno, la Biblia nos enseña que también debemos amar a nuestro prójimo e identificarnos con su dolor. Y ese es precisamente nuestro tema de esta mañana. Pero antes de poder continuar, vamos a orar un momentito pidiendo que el Señor nos ayude. Acompáñenme. Señor, gracias queremos darte por este domingo que nos permites alabarte y también meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender tus enseñanzas. Habla a nuestro corazón. Y, Señor, todo esto oramos y te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Sabe quiénes vivieron de manera semejante una situación de crisis como la que estamos atravesando nosotros los peruanos? Fue el pueblo de Jesucristo. Así es, el mismo pueblo de Jesucristo. Palestina sufrió una crisis así. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y nació en Palestina y habitó en ella, Él pudo encontrar a un pueblo subyugado por el Imperio Romano. Y por esta situación, este pueblo estaba en crisis, con muchos pueblos más. Pero hablando de Palestina, se encontraba sumido también en una crisis. Allí en Palestina había mucha necesidad de libertad, mucha necesidad material, mucha necesidad de salud, mucha necesidad de valores y también necesidad de espiritualidad, necesidad espiritual. Lea conmigo, por favor, la lectura bíblica que nos va a guiar esta mañana. Está en Mateo capítulo 9, los versos 35 al 38. Seguramente ahí en la pantalla va a salir la lectura bíblica, pero si usted tiene una Biblia, ábrala y busque Mateo 9, verso 35 al 38. La Biblia dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha,
mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero decirles que a mí en lo personal me ayuda las preguntas, usar de preguntas para poder meditar en un pasaje bíblico. Así que permítame usar 3 preguntas esta mañana. La primera pregunta es, ¿qué haría Jesús si recorriese el Perú? ¿Qué haría Jesús si recorriese nuestro país? Quiero mencionarle que Jesucristo de niño, y no es difícil imaginarlo, Jesucristo de niño experimentó junto con toda su familia esta crisis de su nación. Sí, experimentó allí en su pueblo de Nazaret de Galilea la pobreza, experimentó la escasez, experimentó el control y el abuso del Imperio Romano sobre los ciudadanos allí. Pero también, ahora que leemos este pasaje, ya siendo él adulto, pudo recorrer estos pueblos y aldeas y simplemente comprobó lo que él experimentó en carne propia junto con su familia cuando era niño. Vio estas necesidades profundas en su pueblo. Ahora, si Jesucristo recorriese nuestro país, si recorriese el Perú desde Tumbes hasta Tacna, creo que también comprobaría algo que él ya sabe. Vería en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, necesidad, mucha necesidad material, es cierto. Vería mucha necesidad de sanidad, vería muchos enfermos, es cierto. Y también necesitados emocionalmente. Pero también vería esta profunda crisis espiritual nuestra. Y sabes, nos preguntábamos, ¿qué haría Jesús, verdad? Y creo que Jesucristo haría lo mismo que hizo en su pueblo palestino. En primer lugar, él empezaría a enseñar su evangelio. Esta sería su prioridad. Predicaría aquellas noticias que anuncian que necesitamos arrepentirnos porque hemos pecado contra Dios y que deberíamos creer en Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie se reconcilia con Dios si no es a través de Jesucristo. Nos enseñaría que Dios está dispuesto a perdonar al pecador y que nos haría sus hijos y que nos daría una vida nueva si creemos en Jesucristo. Y esta vida nueva que recibimos terminaría impactando nuestro entorno, nuestra familia, nuestros vecinos y así nuestro país. Pero en segundo lugar, lo que también haría Jesús sería atender toda necesidad, tal como lo hizo en Palestina. Sanaría a los enfermos, y no solamente a los enfermos físicos, sino también a todo aquel que estuviera atravesando un dolor emocional. Le atendería, le acompañaría, le sanaría. Vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué lo motivaría a Jesús a hacer todo esto? Bueno, cuando hablamos de motivación, nos referimos a aquello que nos impulsa a actuar. Y con lo que hemos leído en la palabra de Dios esta mañana, es que a Jesucristo lo impulsó su compasión. Dice lo que hemos leído, que Él sintió compasión al ver las multitudes. Así que quiero decirles algo acerca de esa compasión que sintió Jesucristo al ver a toda aquella gente necesitada. Esta compasión que sintió Jesús es la misma compasión que siente Dios por la humanidad, que siempre ha sentido Dios por la humanidad. Porque tanto el Padre Celestial como Jesucristo, siendo Dios, la compasión es parte de su carácter. Ambos son misericordiosos. Y algunos entendidos han definido la misericordia, la compasión que sintió Jesús, no como cualquier compasión, sino la han definido así. Era una emoción que conmovió lo más recóndito del Señor Jesús, que Él sintió dentro de sus entrañas. Se identificó tanto con el dolor de esa gente que sintió ese dolor dentro suyo, ¿no? Ahora, fíjese ¿a qué tuvo compasión el Señor Jesús? En primer lugar, Jesús tuvo compasión por el abandono espiritual en la cual se encontraba la gente. Aquellas personas que Él veía, aquellas personas sufrían una crisis mayor que la crisis económica o material. Su crisis mayor era la crisis espiritual, ya lo hemos dicho. Pero esa crisis que estaban pasando era responsabilidad de sus líderes que debieran haberles guiado, haberles enseñado la verdad de la palabra de Dios, pero sin embargo los descuidaron, los abandonaron.
Pero también esa crisis que estaban atravesando era por su propia responsabilidad, porque muchos de ellos habían decidido simplemente contentarse con seguir una religiosidad estéril y no entablar una relación personal, íntima con Dios. Pero también otros habían decidido vivir una vida licenciosa, una vida inclinada al pecado, antes de acercar su vida a Dios en santidad. Y sabes, querido hermano y amigo, los habitantes aquí también en Perú estamos pasando esa crisis espiritual. Tal vez reímos por fuera, ¿no? Tal vez hacemos nuestra vida por fuera normal, pero por dentro nuestra alma está moribunda. Tal como Jesús veía a esa gente y les veía hambrientos espiritualmente, descuidados, desamparados, así también estamos nosotros. Así también está el peruano. Por dentro está muriendo. Y Jesús se compadece de esa condición de nosotros los peruanos. Se compadece de esa hambre, se compadece de nuestro espíritu moribundo. No dudes que Él se compadece de ver nuestra condición así. Pero también Jesucristo, en segundo lugar, se compadeció del hambre y de las enfermedades que atravesaban las personas. Aquellas personas en su pueblo padecían hambre junto con sus familias, ¿no? Y también padecían enfermedades que atravesaban. Usted tiene que recordar que en aquellos tiempos no había cura para muchas enfermedades. La medicina tal vez no estaba muy avanzada como está en la actualidad. De manera que Jesucristo también sentía compasión por los hambrientos y por los enfermos. Usted recordará que en los evangelios se nos enseña que Jesucristo multiplicó los panes y peces precisamente por esa compasión que sentía, y lo hizo más de una vez. Pero también Él sanaba a los enfermos, y usted lee también en los evangelios que desde la mañana hasta la tarde le traían enfermos de todo lugar, de todos los pueblos y aldeas, y Él sanaba todo el día, sanando a los enfermos porque tenía compasión por ellos. Y tú y yo sabemos que en nuestro país, en nuestro querido Perú, muchos compatriotas también están pasando hambre. Esta pandemia ha traído también mucha escasez, mucha hambre. Nuestros compatriotas llegan hasta poner como señal en sus casas una bandera blanca, como diciendo: tenemos hambre, ayúdennos, ¿no? Hasta ese punto hemos llegado. Y también en nuestro país hay muchos enfermos en los hospitales, en las clínicas y en sus casas, dolidos por enfermedades, no solamente como el COVID, sino también por otras enfermedades difíciles y algunas que no tienen cura. Y Jesús se compadece de todos ellos. Si tú estás pasando una enfermedad, no dudes que el Señor Jesús siente este dolor al verte enfermo. Pero en tercer lugar, Jesús también tuvo compasión por el dolor que atravesaban los hombres, porque aquellas personas de su pueblo también sufrían dolores al ver morir. Nos referimos a este dolor de perder a alguien. Sufrían al ver morir a sus familiares. Ya les he mencionado que acerca de que habían enfermedades incurables y la gente moría y la gente sufría al ver morir a sus familiares. Y Jesucristo buscó estar cerca de ellos y acompañarles, precisamente por la compasión que Él sentía. Le vemos a Jesús en la casa de aquella niña que murió y Jesús acompañando a su papá en Marcos capítulo 5. También le vemos acompañando a María y a Marta, ¿no? Las hermanas de Lázaro. Lázaro falleció y Jesús está allí acompañándoles y aún llorando junto con ellas. Y en nuestro país, queridos hermanos y amigos, también muchos compatriotas han perdido sus familiares. Por este virus del COVID, más de 10,000 peruanos han fallecido en estos 3 meses y medio. Y el dolor es grande, Y Dios se compadece de todos ellos. Dios se identifica con ese dolor, porque Dios mismo sintió dolor al ver a su Hijo morir en una cruz. Él experimentó este dolor y por eso se compadece de nosotros. Pero nuestra tercera y última pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿qué espera Jesús de nosotros en medio de esta crisis? Creo que espera que sigamos su ejemplo,
que sintamos compasión por nuestros compatriotas, que nos identifiquemos con el dolor que ellos están pasando. Por favor, si usted vuelve a leer los versos 37 y 38, dice allí, entonces dijo a sus discípulos. Cuando dice entonces, significa que sintiendo esta tristeza, en medio de esta tristeza en su interior, Jesús se dirigió a sus discípulos para enseñarle algunas cosas. ¿Y qué es lo que les enseñó? Les menciono lo que les enseñó. En primer lugar, les enseñó que la necesidad de la gente que sufre siempre va a ser numerosa y nos va a superar. Siempre habrá enfermos, siempre habrá hambrientos, siempre habrá condolidos y nos va a superar. Pero hay que hacer algo. Siempre se puede hacer algo, lo que esté a nuestro alcance. En segundo lugar, les enseñó que no todos sienten esta compasión que él sintió. Y como no sienten esta compasión, no actúan compasivamente, no ayudan. Son pocos quienes sienten esta compasión que Jesucristo sintió. Pero Dios puede levantar más de estas personas compasivas. Dios puede ser el que sensibilice nuestro corazón para sentir e identificarnos con el dolor del prójimo. Pero en tercer lugar, lo que les enseñó es que nosotros, los creyentes, sus discípulos, sus seguidores, deberíamos ser los primeros en atender esas necesidades de nuestro prójimo. Somos los quienes deben estar en la primera fila, como tanto se menciona, ¿no? Porque Jesús dijo que somos la sal y la luz de esta tierra. Somos aquellos obreros que el Padre puede levantar. Esos obreros que pueden producir cambio en nuestra familia, cambio en nuestra vecindad, cambio en este Perú. Por eso, aquel día, usted recordará cuando lee los evangelios, aquel día en que Jesucristo vio a 5,000 hombres sentados con hambre, él tuvo compasión, pero les dice a sus discípulos, les dice, denles ustedes de comer. Porque somos la primera fila, somos los llamados a atender esas necesidades. Es cierto que somos limitados, es cierto que no tenemos todos los recursos, tenemos nuestras limitaciones y Cristo lo sabe, pero solamente Jesús necesita un corazón compasivo y obediente y Él hará el resto. Quiero terminar este mensaje diciéndote lo siguiente. Si tú has sido de aquellos que durante esta pandemia, durante toda esta crisis, sentiste dolor en tu corazón al verlos enfermos, al verlos hambrientos, al verlos enlutados, y esa tristeza dentro de ti te impulsó a orar por ellos, a predicarles de Cristo, o a obsequiarles su medicina que necesitaban, o a compartir tu pan llevándoles algo a sus casas, o a llorar el duelo que estaban atravesando ellos, entonces quiero decirte que has hecho bien, te has parecido a Jesucristo. Y hermano, debes seguirlo haciendo, debes continuar haciéndolo, porque la necesidad no ha acabado, ni acabará. Hay que seguirlo haciendo, pero también síguelo haciendo porque tus acciones compasivas van a impactar esas personas, esas familias, esa vecindad, este Perú. Pero si tú no has podido sentir eso, hermano, amigo querido, si tú no has podido sentir este dolor por la necesidad ajena, si no has podido ni siquiera orar por ellos y no has podido actuar a favor de ellos, sabes, podemos pedirle esta mañana al Padre Celestial que Él sensibilice nuestros corazones y que nos haga compasivos como Jesús lo fue, para poder sentir ese dolor, ese sentimiento que Él sintió y poder amar a nuestro prójimo y ayudarles. Porque esa es la forma en que nuestro país también va a salir de esta crisis. ¿Te animas a orar conmigo esta mañana? Vamos a orar. Acompáñame, por favor. Señor, otra vez gracias por tu palabra, te damos esta mañana. Pero queríamos pedirte, Señor, en este tiempo, tú que conoces nuestros corazones y conoces nuestras acciones, queremos pedirte que si tú, Señor,
nos puedes ayudar a sentir esta compasión que tú tuviste. Que por favor tú sensibilices nuestro corazón, porque hay mucho más que se necesita hacer. Las necesidades, Señor, no han terminado. Y te queremos pedir, Señor, que tú pongas este sentir en nuestro corazón, esta tristeza al ver tanta necesidad espiritual, material, Señor, y emocional. Y que tú nos impulses, Señor, a actuar. Pero primeramente te pedimos a ti, Señor, que obres en nuestro corazón. Así lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.